Lo invitaste a su cumpleaños. La voz de David era baja, pero su filo cortaba el ruido de la fiesta como un cristal. Clare se quedó paralizada, con el pastelito en la mano, entre la celebración y la confrontación. Las risas en la sala se desvanecieron en el fondo cuando sus miradas se encontraron al otro lado de la cocina. Ella no se esperaba esto. Él tampoco. Lo que comenzó como una silenciosa promesa de sanación ahora temblaba bajo el peso del miedo, los celos y algo que ninguno de los dos quería nombrar todavía. Pero quédense con esta historia porque lo que suceda después sacudirá todo lo que creían entender sobre la pérdida del amor y la decisión de empezar de nuevo. La reemplazaste así como así. David Whitmore se quedó paralizado en medio de la sala de juntas, con el teléfono aún brillando en la mano. No se esperaba ese mensaje. Ni de Lauren, ni hoy. Desde el piso 48 de la torre de cristal de Whitmore Technologies en el centro de Manhattan, David podía ver la ciudad extenderse infinitamente abajo. Dirigía una de las empresas tecnológicas más importantes del país. Poderosa, respetada, inquebrantable, o eso creían todos. Pero nadie vio las grietas. Su hija Chloe acababa de cumplir 4 años. 4 largos años desde que Emily, su esposa, murió al darla a luz. 4 años, había vivido más como una máquina que como un hombre. Reuniones, números, estrategia, silencio. El tipo de silencio que se tragaba todo lo cálido y humano en un hogar. No había cambiado una sola foto en la pared. La sonrisa de Emily seguía en todas partes. Y Chloe estaba creciendo en ese mismo silencio frío. Criada por una rotación de niñeras, 6 solo en el último año. Nadie se quedaba mucho tiempo. Nadie podía pasar la prueba que él nunca admitió que estaba haciendo. No quería una niñera. Quería un fantasma del pasado. Alguien que no existiera. Así que cuando tuvo que viajar a Boston para un acuerdo de adquisición de último minuto, le entregó plena autoridad a Lauren, su asistente de toda la vida. Elige a quien quieras, no me importa. Solo ocúpate. Y lo hizo. Entra Clare Monroe. Clare no llegó con credenciales perfectas ni referencias pulidas. Entró en el ático de Hudson Valley con un abrigo descolorido, una mochila de segunda mano y una mirada serena que inquietó a Lauren más de lo debido. No me gusta el ruido, le advirtió Lauren al cruzar la elegante y fría sala de estar. Clare simplemente asintió. A mí tampoco. Había algo en ella demasiado callada, demasiado centrada, como si hubiera visto cosas y las hubiera sobrevivido, como si fuera justo lo contrario de lo que David habría elegido. Pero entonces entró en la habitación de Chloe. La niña estaba sentada con las piernas cruzadas en el suelo, coloreando en silencio. La mayoría de las niñeras nuevas se esforzaban demasiado. Clare no. Se arrodilló a la altura de los ojos, miró el dibujo y preguntó con suavidad: ¿Puedo sentarme aquí contigo? Chloe se encogió de hombros. Clare se sentó. Sin juegos, sin porras forzadas, solo silencio. Se quedaron así durante 20 minutos, y ahí empezó todo. Para cuando el avión de David despegó, Chloe ya se había quedado dormida en el regazo de Clare, algo que no había hecho en más de un año. Mientras David revisaba obsesivamente números y pronósticos financieros en Boston, Lauren comenzó a enviar sus actualizaciones habituales. Pero esta vez, los detalles habían cambiado. Chloe cenó. Clare cocinó. Se rió durante la hora del cuento. Clare se quedó hasta que se quedó dormida. La llamó por su nombre, sin que nadie se lo pidiera. David leyó cada mensaje lentamente, luego los volvió a leer. No respondió de inmediato. No pudo. Algo en esas simples actualizaciones le oprimió el pecho. No estaba listo para admitirlo, pero la casa estaba cambiando, y él también. Una noche, llegó una foto. Clare y Chloe en el piso de la sala de estar cubiertas de pintura. Risas, caos, un desorden que David alguna vez habría odiado. Pero ahora miraba la foto más tiempo del que pretendía. La opresión regresó. No durmió esa noche. Soñó,
pero no con Emily. Soñó con la risa de Chloe y con la mujer que la hacía reír. No se lo dijo a Lauren. No le envió una advertencia. Reservó un vuelo de regreso anterior. Necesitaba verlo con sus propios ojos. Las puertas del ascensor se abrieron silenciosamente hacia el ático. David esperaba encontrar la casa quieta y estéril. Tal vez Chloe viendo dibujos animados. Tal vez nadie. En cambio, lo golpeó el sonido de la risa. Muy fuerte. Viva. Entró en la cocina y allí estaba ella. Chloe estaba sentada en el delantal de la encimera de mármol manchada de mejillas de flores pegajosas de chocolate. Clare estaba de pie junto a su cabello atado descuidadamente sosteniendo una cuchara de madera y fingiendo que era una varita mágica. Si agregamos más jarabe, se convierte en sopa. Chloe se rió. Entonces es un pastel de sopa. Clare sonrió. David no se movió. Tuvo que agarrarse al respaldo de la silla para estabilizarse. Era demasiado cálido, demasiado humano. Cuando Clare finalmente lo notó, no jadeó ni se disculpó. Solo parpadeó. Tranquila, con los pies en la tierra. Señor Whitmore, no sabía que volvería hoy. La reunión se canceló, respondió con rigidez, guardando el teléfono en el bolsillo del abrigo. Papá Chloe chilló, lanzándose hacia él. La atrapó en medio del salto, con sus bracitos alrededor de su cuello. Olía a canela y chocolate de pequeña. Sonrió sin darse cuenta. Pareces una repostera profesional. Hizo la receta. Chloe sonrió radiante, señalando a Clare. Estamos horneando magia. David miró a Clare a los ojos por encima de la cabeza de Chloe. Algo cambió de nuevo. Aún no sabía qué era. Solo sabía que lo aterrorizaba. Esa noche, la cena fue tranquila, pero no fría. Clare había preparado un sencillo pescado asado con limón y hierbas, y un detalle lo pilló desprevenido. No lleva cilantro, murmuró. He oído que lo odiabas, dijo Clare, sin levantar la vista. Lauren lo mencionó una vez. Pensé que era mejor evitar el riesgo. David no respondió. No de inmediato, pero una pequeña ventana se abrió en su interior. Una grieta. Más tarde, mientras Clare cepillaba el pelo de Chloe y la ayudaba a ponerse el pijama, David se quedó en el pasillo observando. Clare usó voces graciosas para los personajes de los cepillos de dientes. Chloe se partió de risa. Sabes que está apegada a ti, dijo en voz baja. Clare levantó la vista. Los niños saben cuando es seguro apegarse, respondió. Aunque los adultos olviden cómo. David se dio la vuelta antes de que ella viera el temblor en sus labios. Esa noche, no durmió. Recorrió la casa como si fuera un museo del dolor hasta que se detuvo en la sala. Allí, en la mesa de centro, había un dibujo a lápiz. Chloe, Clare y una tercera figura, un hombre con corbata, etiquetado como papá. David se sentó y se quedó mirando, y por primera vez en años, dejó que el dolor surgiera, no solo por Emily, sino por la parte de sí mismo que había enterrado con ella. Y algo más se agitó en la oscuridad. La aterradora y tierna esperanza de que tal vez, solo tal vez, pudiera volver a sentir. Si estuvieras en el lugar de David, ¿habrías abierto esa puerta de nuevo al amor o la habrías mantenido cerrada para siempre? Clare no quería trasnochar, pero algo en la forma en que Chloe se había quedado dormida esa noche, plácidamente envuelta en el cuento que habían leído 3 veces seguidas, la hizo quedarse fuera de la habitación más tiempo de lo habitual. La casa estaba inusualmente silenciosa, salvo por el tenue murmullo de la ciudad de abajo. Estaba acurrucada en el sofá de la sala de estar tenuemente iluminada cuando David entró, en mangas de camisa, el pelo enrollado ligeramente despeinado, una mirada distante en los ojos. Dudó al verla allí, como si se debatiera si decir algo. Luego preguntó en voz baja. Tampoco podía dormir. Clare cerró el libro y asintió. No. Se sentó en el sillón frente a ella lentamente, como si los muebles fueran a protestar. He estado teniendo sueños otra vez. No del tipo reconfortante. Clare esperó.
Siempre son los mismos. El hospital. El silencio. La voz de Emily diciendo que todo iría bien. Pero no fue así. Por un momento, no dijo nada. Entonces, suavemente, el dolor no sigue reglas. A veces vuelve cuando menos lo esperas. A veces nunca se fue. David la miró. Realmente la miró. Escucha sin intentar arreglar nada. No creo que estés roto, dijo ella. Solo cansado de cargar con todo solo. Ese silencio entre ellos no era incómodo. Estaba cargado de algo tácito. Se levantó bruscamente, caminando hacia la ventana. A veces pienso que no estoy hecho para esto, siendo un padre que lo hace solo. Veo a Chloe reír contigo y me siento culpable, como si le hubiera fallado, como si no supiera cómo ser lo que ella necesita. Estás ahí. Clare dijo que no quiere la perfección. Solo quiere estar presente. Se giró para mirarla, con algo crudo en su expresión. Antes de que vinieras, ni siquiera me di cuenta de lo vacía que estaba esta casa. Ella se movió ligeramente, sin saber muy bien cómo responder. David se acercó. Desde que estás aquí, es como si este lugar pudiera respirar de nuevo. Clare apartó la mirada, aferrándose al borde del cojín. Su voz, cuando salió, fue apenas audible. No digas eso a menos que lo sientas. No planeé nada de esto, dijo. Y no sé qué hacer ahora. Pero ella no respondió. Se levantó lentamente. Buenas noches, señor Whitmore. La vio alejarse, y por primera vez en años, sintió el dolor de querer que alguien se quedara. A la mañana siguiente, Clare se encontró reconsiderando cada palabra de la noche anterior. Mantuvo las distancias, ocupada con el desayuno de Chloe, con la ropa sucia, con listas de tareas que no importaban. David se quedó arriba casi todo el día reclamando trabajo. Pero incluso Chloe lo notó. ¿Por qué papá no habla hoy? Solo está pensando en un montón de cosas, dijo Clare, pasándose la mano por el pelo. Esa tarde, Clare preparó una pequeña bolsa de viaje. David estaba en su oficina cuando llamó. Se quitó los auriculares y se quedó paralizado al verla en la puerta. Quería avisarte que me voy, se levantó rápidamente. ¿Por qué? Porque no quiero ser el tal vez en tu vida, dijo con calma. Me importa Chloe y quizás más de lo que debería por ti, pero no estoy aquí para llenar un vacío. Necesito saber lo que significo para ti. En todo caso, David parecía dolido. ¿En serio? Es que no sé cómo manejar esto sin arruinarlo todo. Clare asintió lentamente. Entonces quizás necesites resolverlo sin que yo esté aquí nublándolo. Se giró para irse. David la tomó de la muñeca con suavidad. Por favor, no te vayas. Ella lo miró con ojos brillantes. Si alguna vez decides luchar por algo real, sabrás dónde encontrarme. Pero no vengas porque te sientas sola. Ven porque me eliges. Salió sin mirar atrás. Los días siguientes fueron lentos y silenciosos. Chloe preguntó por Clare el segundo día, y luego el tercero. El cuarto, lloró a la hora de dormir y se negó a que David le leyera un cuento. Él se sentó en el suelo junto a su cama y observó cómo sus pequeños hombros temblaban bajo las mantas. No se dio cuenta de cuánto del calor de la casa provenía de Clare hasta que ella se fue. Intentó volver al trabajo, intentó concentrarse, pero nada se mantuvo. Hasta Lauren lo notó. Te hizo bien, dijo con dulzura una mañana, dejando una carpeta en su escritorio. Y genial para Chloe, dijo David, mirando la carpeta de ropa en voz baja. No sé si puedo ser lo que ella necesita. Lauren se sentó frente a él. Nadie se siente preparado para algo real, pero a veces lo más valiente es presentarse de todos modos. Esa noche, David condujo por la ciudad antes del amanecer. No tenía ningún plan, solo el recuerdo del barrio que Clare mencionó una vez. Reconoció su porche solo cuando vio una maceta de cerámica desportillada y una bicicleta infantil descolorida cerca de la puerta. Dudó un momento y luego llamó. Clare abrió la puerta con una sudadera enorme y el pelo recogido.
Parecía sorprendida, pero no escandalizada. No vine aquí porque me sienta solo, dijo antes de que ella pudiera hablar. Vine porque te elijo a ti. Tenía miedo de volver a sentir demasiado, pero ahora me da más miedo quedarme paralizada. A Clare se le hizo un nudo en la garganta. David, te quiero, Clare. No sé cómo hacerlo a la perfección, pero quiero intentarlo contigo y con Chloe. Por un instante, solo pudo parpadear. Entonces, tras ella, una voz soñolienta la llamó. Papá Chloe estaba descalzo, frotándose los ojos. David se arrodilló y abrió los brazos. ¿Podemos irnos a casa?, susurró. Miró a Clare. Sus ojos brillaban. Ella asintió lentamente. Solo si vamos juntos. Y así, sin más, lo hicieron. El verdadero comienzo no fue ruidoso. No vino con grandes discursos ni cenas a la luz de las velas. Fueron 3 personas entrando en una nueva historia, una suave respiración a la vez. ¿Crees que Clare acertó al irse cuando lo hizo? Una semana después, el ático ya no parecía un mausoleo. El aire no zumbaba con silencio. Rebosaba vida. El suéter de Clare colgaba despreocupadamente del respaldo de una silla de la cocina. Los dibujos de Chloe, ya no solo pegados en la nevera, estaban pegados con orgullo en las paredes del pasillo. Y David se encontraba, más a menudo de lo esperado, deambulando por habitaciones que antes evitaba, solo para oír de nuevo la risa de Chloe. No era perfecto. Todavía dudaba antes de tocar la mano de Clare. Todavía se lo cuestionaba cuando Chloe le preguntaba si se quedaría en casa más tiempo en lugar de volar a reuniones. Pero ahora lo intentaba. Elegía estar presente incluso en los detalles más pequeños. A veces eso era suficiente. Un sábado por la mañana, mientras la luz del sol entraba a raudales por las ventanas del salón, David ayudaba a Chloe a pegar serpentinas en la barandilla para su próxima fiesta de 5º cumpleaños. Clare se apoyó en el marco de la puerta, sonriendo al verlos juntos. David captó su mirada y la sostuvo un segundo más de lo habitual. ¿Estás bien?, preguntó. Él asintió. Todavía se estaba acostumbrando a esa sensación. ¿Qué sensación de esperanza? La fiesta en sí era pequeña, tal como habían acordado. Algunos compañeros de clase, 2 de las otras mamás del colegio de Chloe, Lauren y su marido, y alguien que David no había previsto. Se llamaba Brian Walker. Clare lo había invitado casualmente, como quien invita a un viejo amigo, que al parecer era él. Llegó con un regalo envuelto en papel pintado a mano que Chloe adoró al instante. David no esperaba sentir nada, pero lo hizo. Brian era alto, tranquilo, con esa energía relajada que la gente trae tras años de turnos nocturnos en urgencias. Cuando Clare lo presentó, David sonrió cortésmente y le estrechó la mano, pero algo se tensó en su interior. Al verlos hablar, al ver cómo Clare reía con libertad, David sintió como si el suelo se moviera 1 centímetro bajo sus pies. Más tarde, mientras Chloe rasgaba el papel de regalo en el suelo y los invitados se quedaban cerca de la mesa de aperitivos, Clare se acercó a David con un refresco en la mano y se lo ofreció sin decir palabra. ¿Estás bien?, preguntó. Presentiéndolo, David intentó restarle importancia. Claro. ¿Por qué no iba a estarlo? Ella ladeó la cabeza. ¿Por qué no me has mirado a los ojos desde que Brian entró? Soltó una risa silenciosa, más amarga que divertida. Pareces diferente con él. Cómodo, como si conociera una versión de ti que yo no conozco. Clare retrocedió un paso, sorprendida. David, conozco a Brian desde hace 10 años. Es un amigo. Eso es. Parecías feliz, dijo. ¿Cómo te reíste? No había visto esa faceta tuya. Su mirada se suavizó, pero su voz no. Yo también me río así contigo. Simplemente no siempre lo ves porque estás demasiado ocupado preparándote para lo peor. Bajó la vista hacia la bebida que tenía en la mano. Supongo que no sé cómo no tener miedo. Cada vez que vuelvo a preocuparme por algo, mi primer instinto es preguntarme cómo lo perderé.
Clare le puso una mano en el brazo. Entonces quizás sea hora de dejar de vivir con miedo a perder y empezar a vivir como si por fin estuvieras listo para conservar algo. Se quedaron en silencio un buen rato. Entonces Brian gritó desde el otro lado de la habitación. Claire, tienes que probar uno de estos pastelitos de pistacho antes de que Chloe se los acabe todos. Sonrió. Disculpa. David la vio alejarse, sintiendo la punzada de celos que volvía a surgir. Pero esta vez, en lugar de retirarse, la siguió. Esperó a que terminara la fiesta, hasta que Chloe estuvo arropada en la cama con glaseado en las mejillas y un globo todavía atado a la muñeca. Clare bajó las escaleras descalza con una copa de vino vacía, simplemente dándole vueltas en la mano. Tenía celos, admitió David al entrar en la cocina. No por Brian, sino porque me doy cuenta de que hay partes de ti que aún no he ganado, y quiero hacerlo. Clare se apoyó en la encimera. No tienes que competir con el pasado, David. Solo tienes que ser honesto en el presente. Le quitó la copa de la mano y la dejó. Y aquí está la honestidad. Tengo miedo. He cometido errores, y probablemente cometeré más, pero ya no quiero mantenerte a distancia. Clare lo miró un buen rato, leyendo algo en sus ojos. Entonces deja de hacerlo, dijo en voz baja. No te pido que seas perfecto. Solo te pido que te quedes. David dio un paso adelante y le tocó la mejilla con el dorso de la mano. Esta vez, no hubo vacilación ni miedo, solo la tranquila decisión de dejar que el momento llegara. Cuando la besó, fue más lento, más profundo que antes, menos por necesidad y más por elección. Clare le devolvió el beso, conectándolo con algo real. Esa noche, no hablaron mucho. No lo necesitaban. Unos días después, David tuvo una reunión en Manhattan. Mientras se ajustaba la corbata, pasó por la habitación de Chloe y encontró a Clare en el suelo ayudándola a atarse las zapatillas. Chloe levantó la vista y sonrió. Papá, vendrás al día de la carrera la semana que viene. David se quedó paralizado. Tenía una cumbre de inversores programada para esa mañana, pero cuando miró a Clare, ella no dijo ni una palabra. Solo sonrió. Allí estaré, dijo. No me lo perdería. Más tarde, en el coche, Clare preguntó, ¿qué te hizo cambiar de opinión? Solía pensar que el lugar más importante era donde se cerrara el trato, dijo David. Ahora, creo que el lugar más importante es donde mi hija me busca. Clare se acercó y le tomó la mano. Estás aprendiendo. Sonrió. Tuve un buen maestro. Mientras el coche recorría las sinuosas carreteras del Valle del Hudson, bañadas por la luz del sol, David se dio cuenta de que esta era la vida que nunca pensó que merecía. Tranquila, imperfecta, llena de segundas oportunidades. Se había perdido en una casa construida con recuerdos y dolor. Y ahora por fin volvía a vivir en un hogar. Entonces, ¿qué opinas? ¿Aprendió David por fin a abrir su corazón? ¿Crees que vale la pena arriesgarlo todo por algunas personas? Si esta historia te conmovió, deja 100 comentarios abajo para mostrar tu apoyo. Nos encantaría saber desde qué país la estás viendo.